Hay momentos en los que la vida te sacude tan fuerte que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. En esta segunda parte, Andrés Montealegre nos abre uno de los capítulos más duros de su historia. Pérdidas, estrés, salud y una fe que tuvo que sostenerse en medio del caos. Este episodio llega a ustedes gracias a Barbería Club, un lugar de expertos en bienestar masculino. Esto es Yo Creo Podcast. Yo le preguntaba mucho eso a Dios, porque por más que estuviera alejado siempre le preguntaba. Mis charlas, yo no puedo venir acá a decir, es que yo me arrodillaba a orar y es que yo todas las noches me acostaba en la cama y hacía, no, porque siento que mi comunión con Dios siempre fue distinta. No sé si está bien, no sé si está mal, pero era mi comunión con Dios. Para mí hablar con Dios era ir en el carro y decirle, Diosito, ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasó esto? ¿O por qué sucedió esto? ¿O por qué estoy viviendo este tipo de situaciones? Que ahí es donde lo que te digo, después viene la separación, entonces es un choque. Después de eso, se me meten a la oficina, al estudio y nos roban todo. Que eso fue en el 2019, es que tengo todo tan marcado en el 2019. Entonces, claro, uno, pues somos emprendedores, vivimos de la fotografía, no somos empresarios, vivimos... Claro, una cámara, toda tu oportunidad. Exactamente, me acuerdo que estaba trabajando y me llamaron las niñas que trabajan conmigo en la oficina, tengo una responsabilidad, pues tú cargas tan grandes también en mi vida, eso también lo aprendí en algún momento, como que yo llegué a tener casi 16 personas contratadas en la oficina de André, sin necesidad, simplemente por tratar de aparentar que estamos trabajando y que... Súper empresa, de acuerdo. Y como que Dios ahí fue donde me hizo la ruptura, entonces vino ese robo. Yo digo, ok, yo siempre he sido súper positivo, como enérgico. Sí, yo como que ese día como que nos robaron y yo fui y me sentí, eso, vamos para adelante, que eso podemos. Entonces volvimos a organizarnos, a comprar equipos, a cuadrar todas las cosas. Y un día, me acuerdo que como lleno de mucho trabajo, mucho estrés, me puse a hacer política, me puse a hacer 10,000 cosas, estábamos trabajando con muchos clientes, teníamos muchas cosas. Y me acuerdo mucho que estaba yo en la sala de mi casa y me llamó pues Sandra, la niña que trabaja, y me dice, tenemos un problema con un catálogo, una impresión y nos toca pagar y responder y no sé qué. Yo estaba sentado ahí y literal dije, no, ya, no puedo más. Me acosté a dormir. Andrea, el otro día me levanto y no veo nada. ¿No veías tú? No veía, o sea, no veía por un ojo. O sea, eso que yo me levantaba, yo me hacía así, yo me echaba agua y yo trataba... Sí, estoy dormido todavía. Sí, ¿qué sucede conmigo? O sea, ¿por qué estoy así en este instante? Y me hacía así, yo trataba, mira, yo me acuerdo que lo primero fue ver a mi hija, pero entonces a mi hija la veía solo como de la mitad hacia abajo, la mitad hacia arriba no la veía, era extrañísimo. Yo decía, esto es lo más loco que me ha pasado en mi vida, pero aún así salí y me fui para la oficina. ¿Y no te habías ido rumba? No, la noche anterior había estado cansado. O sea, yo siento que fue el cúmulo de muchas cosas. Ese año se quiebra uno de mis clientes más grandes, con los que yo he trabajado, como que entra en quiebra. Entonces, entrar en quiebra es, Andrés, de malas, porque la plata que te demos no te la vamos a pagar. Prácticamente eso es lo que uno entiende cuando suceden esos procesos. Hago política, nos vamos a trabajar un montón, al final no me pagan tampoco, entonces quedo como con esas crisis. O sea, se me unen muchas cosas del trabajo, sobre todo el estrés laboral. Es que yo siento que a veces uno se aferra mucho a ese estrés. El estrés es una cosa impresionante. Sí. Pasó eso y yo pues me acuesto a dormir, lo que te digo, me levanto, no veo por un ojo, veo a mi hija así por la mitad, igual me voy para la oficina. Y en la oficina yo les decía, es que no veo letras, no veo nada, paso por varios especialistas, no pasa. ¿Qué te dicen los especialistas? No, yo pasé ese día me acuerdo que roté por todos los doctores que podía, oftalmólogos, optómetras, de todo. Y no, está bien, yo lo veo bien. Y yo dije, no, eso está raro. Yo no veo. Sí, yo digo, ¿cómo vas a decir que estoy bien si yo no estoy viendo? Y pues imagínese un fotógrafo o alguien que vive el audiovisual. De acuerdo, viendo a sus clientes por la ventana. Sí, es como Dios no lo quiera, pero que tú algún día te levantes y no puedas hablar. O sea, André es comunicadora, ¿me entiendes? Es, no sé, que un pianista no pueda mover sus manos. De acuerdo, o sea... Y el ojo es
pues era como, ¿qué es esto? Yo necesito. Entonces llamé a mi hermana, que siempre es como mi polo a tierra, mi conciencia. Y le dije, manita, estoy mal, me pasa esto. Yo, no le cuento porque mi mamá sufre de nervios, angustia un montón. Entonces le conté a ella y le dije, manita, y me dijo, ya mismo te busco el mejor especialista, no sé qué. Fui y él, cuando llegué allá, él me dijo, no, usted tiene 3 fisuras en el ojo. Eso es un desprendimiento de retina. Si tú no entras a cirugía mañana a las 8 de la mañana, pues pierdes el ojo. O sea, ya está en el punto donde perdí el ojo. Y yo dije, bueno, ok. Entonces, pues nada, pues toca hacerlo con todas las de la ley. Entré a la cirugía. Como siempre, pues vamos para adelante a la cirugía. Sí, yo sé, la gente que me conoce sabe que yo soy demasiado relajado. O sea, pues si la vida me lleva hacia allá, pues yo voy hacia allá. Si la vida me lleva hacia otro lado, yo me muevo hacia donde la ola vaya. Y entré a la cirugía, de verdad, entré con toda la actitud, como con la esta de pues todo va a salir bien, todo muy chévere. Salgo de la cirugía y pues estoy perfecto, o sea, todo está muy bien. Llego a mi casa, todo tranquilo. Y me acuerdo que ese día fue el día, no sé si te acuerdas, cuando acá en Bogotá, en la ciudad, pasó ese que se iban a meter a todos los apartamentos. Sí, que claro. hubo como un susto colectivo de sí, que la gente salió con palos a la portería a defender sus conjuntos. Pues mi cirugía tenía un problema y era que yo tenía que estar quieto un mes. Y yo tenía que estar con la cabeza agachada un mes. Sí, claro. Entonces, yo me acuerdo que tenía una de esas camillas en donde uno mete la cabeza para estar agachado abajo, un mes, no podía hacer. Todo el tiempo, de acuerdo. Y pasa eso, y pues mi mamá angustiada, mi papá, ellos vivían en el mismo edificio donde yo vivía. Entonces me acuerdo yo alzando es que una mesa para ponerla en la puerta. Porque en lugar de estar en tu camilla acostado. Entonces obviamente eso hizo que la cirugía yo hoy en día no veo por este ojo, sino más o menos por ahí, yo digo que por ahí un 15%, porque me quedó una burbuja en el ojo. Pero igual dije, o sea, como que en ese momento... Pero no se te metieron a la casa. Sí, no se me metieron a la casa y salvé a mis papás. Muy bien. Pero pues imagínate, ese mismo día pasa todo eso y dije, bueno, ya. Igual traté de cuidarme el resto del tiempo. Estoy saliendo como a los 3 días de eso, estoy saliendo de una de las citas de la recuperación y me llaman de nuevo de la oficina y me dicen, aquí no, pues como está sentado, y yo, ¿por qué ahora qué me van a decir? No sean así. Se nos volvieron a meter a la oficina y se nos volvieron a robar todo. Entonces como que, ay, André, dije, yo creo que ese fue mi punto de quiebre. Ese fue mi punto de quiebre. O sea, fue como decir, o sea, ya recuperé unas cosas, volver a comprarlas, otra vez estar entusiasmado con el trabajo. Vengo de esta crisis del ojo, estoy saliendo de la cirugía y como que, no sé, como que... Todo va mal. Nada puede mal ir sal. Algo que tengo, gracias a Dios, que me dejó mi mamá, es que me acuerdo mucho de cosas bíblicas y me acordaba mucho de la historia de Job. Entonces, me acordaba como de cuando Dios, de un momento a otro, no Dios ni siquiera, sino... Dios le permite para que te quite de un momento, porque eso fue en un segundo, o sea, como que la familia, mi trabajo, todo en un segundo se había ido. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya no tengo con qué trabajar, las cosas, aparte de eso, remato que cuando yo termino mi incapacitación, pues, de capacidad, empieza el COVID. Sí, eso te iba a decir, 2019 y unos meses después, sorpréndeme 2020. A mí me operaron en noviembre de 2020, de noviembre 22 creo que fue eso, de la metida de los apartamentos. Claro, después son 4 meses de recuperación y más o menos en marzo cuando yo digo, bueno, ok, voy a empezar a trabajar, ¡pum!, llega el COVID. Entonces, no, eso fue como el remate yo no sé si de las malas decisiones, yo muchas veces me culpaba porque yo dije, lo que te decía, yo creo que fui culpable de haber terminado mi relación también. O sea, claro, ella es una gran mujer, yo no fui el hombre que ella se merecía. Porque la vida me llevó a muchas cosas en mi trabajo y demás, y quizás no le di el lugar que ella debía o se merecía. Y yo a veces pensaba, decía, ¿será que todo esto sucede por eso mismo? Porque como yo no hice, pues entonces de pronto acá me está pasando. Es mi culpa. Y empecé como a culparme. Y tuve que hacer como un sanar en mi vida de eso. Porque tuve que dejar de culparme en algún momento. Tuve que dejar de decir, no, ya también todo en la vida tiene un ciclo, todo en la vida funciona, todo en la vida se mueve así. Y ya tenía que chocarme. Yo siento que Dios me dijo, fue más
como, pum, este es tu punto de quiebre. Y si ese era el punto de quiebre que tú necesitabas para tomar decisiones y para darte cuenta que allá no es donde está la felicidad, sino la felicidad está mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque ese allá es el éxito, el dinero, la fama, las mujeres y demás, De acuerdo. dentro de mi gremio, obviamente. De acuerdo. Transformarlo a una conciencia donde es más importante tu salud mental, en donde es más importante tu conexión con Dios, en donde es más importante las buenas amistades. Porque obviamente en el momento que me pasa todo eso, tú empiezas a pensar, ¿yo a quién le pregunto? Entonces, claro, cuando me separo, me acuerdo que ella entra a revisar mi Instagram. Antes estamos en proceso de separación, ¿no? Y yo salía de la casa y me acuerdo que me entra un mensaje a mi celular y me dice como acaban de ingresar a Instagram desde tu... Pero yo siempre he sido juicioso, o sea, yo la verdad tengo que decir que siempre he sido juicioso. No le eras infiel. No, yo nunca, o sea, yo algo que siempre he sido es leal. Yo tengo un nivel de lealtad creo que muy alto en ese sentido y yo fui muy leal con ella. O sea, yo hasta el último día, hasta el último momento siempre traté, o sea, hacer las cosas como debía hacerlas, pero sí pasaba que tenía muy malas amistades. Entonces, claro, yo le contaba a mis amigos o le contaba a algunas personas que hoy en día son grandes amigos y siempre hablamos de los temas y decimos la embarramos en ese momento o por qué tomábamos ese tipo de decisiones. Pero claro, las amistades alrededor, era como me estoy separando, no pasa nada, yo le presento unas amigas y nos vamos de fiesta y no sé qué, hiciste más. Y entonces entre eso ella entra y ve esos mensajes y obviamente pues no lo importante es el mensaje, sino también la respuesta, como, bueno, sí, salgamos y hagamos y no sé qué. Pues claro, uno dice, no estoy tomando las decisiones y esas son las confrontaciones que siento que no te hacen en la vida. O sea, tus amigos de verdad, ¿a dónde te están llevando? Ese dicho de que somos el reflejo de nuestros 5 amigos más cercanos, es cierto. Totalmente. Si estás con 5 borrachos, pues te conviertes en el sexto. Y eso lo escuchaba hace poquito en un podcast y yo decía, wow, es muy cierto. Porque tu círculo define quién vas a ser en el futuro. Y algo que yo le pedía mucho a Dios es quiero amistades que me acerquen a ti. Y hoy en día mi oración... Círculo, tus 5 amigos. Mi círculo se convirtió en eso, en personas que cuando hay algún problema, no es la persona que te da un mal consejo, sino es la persona que te trata de acercar un poco más a Dios. Y siento que ahí está la respuesta a muchas de las circunstancias que nosotros tenemos en la vida. Porque a veces nos sentimos mal, como me pasó en ese momento que yo pensé que mi relación se había acabado por culpa mía. Y entonces lo que hago es alejarme de Dios, porque digo, yo cómo voy a acercar a Dios si al final pues terminó un matrimonio por mi culpa, se terminaron muchas cosas, pues mi hija, todo se está acabando, todo se derrumba. Y resulta que tú entras en la conciencia y dices, no es así, tengo que acercarme a Dios. O sea, no tengo por qué alejarme. Además, ahora que eres papá, yo creo que es mucho más fácil de entender ese amor, ¿no? Si tu hija te llama y te dice, papi, estoy en un problema, te desobedecí y estoy en un problema, ¿tú qué le dices? Tú le dices, pues por su culpa, mire a ver, no. Mire usted a ver qué hace. Mire a ver cómo... No, tú le dices, ¿dónde estás? Ya voy por ti. Y le ayudas a resolver. Ese es Dios. Eso es lo lindo de Dios, sí. Pero nosotros como seres humanos pensamos que Dios dice, bueno, ahí te va el rayo, ¿sabes? Es que, pero mira que nos educaron así, André. Totalmente. O sea, nosotros nos educaron creyendo en un Dios castigador. O sea, es un Dios como que está con un rejo y que esperando que te equivoques. Sí, esperando a ver qué va a hacer mal para ver cómo yo le pego. Y cuando tú te das cuenta, Dios es distinto a eso. Escuchando un mensaje también algún día, si uno analiza el Padre Nuestro, es como primero sentarse a la mesa, danos el pan nuestro y perdona nuestras ofensas. Esto desde cualquier ángulo es, siéntate, no importa qué error has cometido en la vida, acá estoy. Pues yo como papá, mi hija puede cometer cualquier error, pero si mi hija llega a mi casa a pedirme comida, no se la voy a negar. De acuerdo. Cenemos, después me cuentas qué te pasó. Después me dices qué sucedió, porque yo sé que uno como papá no se puede convertir en el mejor amigo de los hijos, pero yo sigo, a mí me encanta ser amigo de mi hija. A mí me encanta que mi hija no sienta que su papá es un papá castigador y su papá que la va a regañar por todo. Mi hija a veces me llama y me dice, papá, me acabo de ir mal en tal examen del colegio. Y yo, ¿qué amor? Pero
¿Al cuánto? ¿Cómo fue? Cuéntame. No, tal nota en 50, ya está en 70. Y yo le digo, ok, pero ¿y eso qué? ¿Vas perdiendo? ¿Puedes recuperarte? Sí, papá, me puedo recuperar. Ok, mi amor, entonces con toda para la próxima te recuperas. Digo, eso era lo que yo soñaba escuchar cuando era niño. No, y no nos pasaba. No nos pasaba. No. Nuestros papás nos educaron a nosotros de una forma muy diferente. Porque no tenían las herramientas que nosotros tenemos tenían también. No tenían las herramientas. Y siento que de verdad para mí eso es Dios. Es eso mismo. Además, tocas un tema muy especial y es que la imagen que tu hija tiene sobre ti generalmente es la imagen que va a tener de Dios, ¿no? Yo siempre he visto eso desde la perspectiva del hombre que ella podría conseguir para su vida, pero mira que ahora como lo pones me parece muy interesante. Claro, claro, porque como es mi papá está, o Dios está, generalmente a veces la distorsión que tenemos de la imagen de Dios es porque lo relacionamos con nuestro papá. Yo siempre le decía a Dios, no me abandones, no me abandones. Mi oración todo el tiempo era, no me abandones. Y Dios un día me dijo, yo soy Dios, yo no te voy a abandonar. Y me recordó a mi papá. Y yo, porque finalmente el hombre y el papá, pues es la imagen que inconscientemente las personas hacemos de Dios. Wow, sí. Lejos de cualquier cosa, mi papá fue un buen padre, sin creer en Dios, con una creencia. O sea, lo que te contaba al principio era sentarme en las piernas de mi papá que me contara historias totalmente diferentes a lo que era mi mamá. Pero ahora que tú lo dices, yo siento que mi papá sí me enseñó muchas cosas, sobre todo de la vida, y no porque, digamos, que él hubiera vivido la vida como debió haberla vivido, porque mi papá, en el momento, mi papá fallece fumándose un cigarrillo. Y fallece por fumar. Sí, o sea, los médicos siempre han dicho como no debe fumar, pero mi papá era de los que prende a apagar cigarrillos todo el día, todo el día. Yo me acuerdo que de niño yo se los escondía. O sea, yo cogía las cajetillas de cigarrillos y se las escondía. Y ahí viene el tema de cuando le preguntan a alguien y dicen, ¿usted por qué no fuma? O ¿usted por qué no tiene vicios? ¿Usted por qué no sé qué? Ah, porque mi papá fumaba mucho. Hay contrastes, ¿no? Hay gente que, ¿usted por qué fuma tanto? No, pues porque mi papá fumaba, entonces como ¿Y que... ¿Y cuál fue tu caso? No, mi caso fue que yo odiaba eso. Claro. O sea, no me gustaba. Yo siempre vi a mi papá como ese hombre maravilloso, chévere, me encantaba porque era demasiado inteligente. Yo no conocí a una persona tan inteligente en mi vida como mi papá. O sea, una cosa, era una lumbrera. Ese hombre comía libros y cuando me decía algo yo aprendía de él un montón. Y eso lo amo y lo veo mucho. Pero mi papá tuvo, por ejemplo, una crisis en su vida y eso me acuerda mucho de eso. Mi papá fue un hombre que él vivió hasta los 74 años, pero mi papá murió a los 50. ¿Por qué? Porque mi papá dejó de vivir. O sea, mi papá, el día que fallece mi abuela, mi papá deja de vivir. O sea, mi papá se echa, o sea, como que su vida se acaba. Entonces ahí ya, ahora que tú lo dices, yo entro como en ese tema de decir, wow, es cierto. A veces creemos que vivir es hasta los años que estés acá respirando y resulta que vivir no es respirar, sino es de verdad vivir. Y mi papá dejó de existir desde ese momento. Mi papá se desconectó del hogar, se desconectó de todo. Mi mamá fue la que tuvo que entrar a responder por nosotros, como que a tomar ese rol de hogar. Y aún así él me seguía enseñando. Mi papá me siguió enseñando toda la vida porque yo siempre dije, yo no quiero dejarme morir por las circunstancias de la vida. Y creo que eso es algo que siempre me ha llevado a tomar decisiones, porque por más circunstancias, todo el mundo sufre de amor, todo el mundo sufre de pérdidas, la pérdida de mi papá para mí fue muy dura, porque pues era mi papá, es que no puedes decir absolutamente nada, era mi papá, aunque mi papá, yo siempre luché para que mi papá volviera a reconectarse un poco, pero siento que esas heridas de vida, como la que él tuvo, que en su conexión con su mamá, por algún motivo lo echó a decir, ya no quiero más, o sea, como que acá estoy y hasta ahí fue. Y yo le pido a Dios todos los días fuerza para no dejar de estar, para ser un papá presente, así las circunstancias de la vida, así yo tenga que volver a empezar de nuevo, así tenga que empezar de cero, pero siempre que mi hija o mis hijos, o si llego a tener más hijos en la vida, tengan a un papá que no dejó de luchar, un papá que no dejó de enfrentarse. Y por eso es tu capacidad de levantarte.
Y por eso también debe ser esa actitud de, bueno, Sí, ¿qué hay que hacer? pues sí toca. Vamos para adelante. Pues es que siento que la vida te lleva a eso, madre. O sea, siento que si Claro, uno se esas echa... son las grandes lecciones de son lo que grandes vemos con lecciones. los... Quizás no era como yo quería que mi papá me enseñara una lección, porque pues era lo que yo no quería. Pero hoy en día es la lección más grande que yo puedo tener para mí, Claro, que es... no rendirte. No tengo por qué rendirme. Claro, porque no es una vida sin problemas. O sea, No. la vida con Dios no es una vida sin problemas. Es una vida común y corriente con la certeza de que Él está ahí. Y eso hace que sea diferente. Eso hace que pueda sonreír, aún con el corazón roto, sin fingir, Sí. ¿sabes? Ahora, quiero que volvamos. Entonces, se quiebra todas las áreas de tu vida. Ujú. ¿Cómo te levantas de ahí? Bueno, llega la pandemia, nos encierran. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo empieza a resurgir este Andrés que entiende la diferencia entre no tengo que aislarme en una iglesia Sí. para ser amado por Dios? Ujú. Puedo vivir en medio de un mundo y de una industria muy difícil, Ujú. pero las personas que influyen en mi vida sí son personas que deben amar a Dios. ¿Cómo llegamos ahí? Porque esa aterrizada, esa claridad no es sencilla. Muchos pensamos que cumplir nuestros sueños es estar lejos de Dios, que estar cerca de Dios es estar lejos de nuestros sueños, es estar lejos de personas, que no podemos trabajar con personas que son adictas, Ujú. que no podemos trabajar con personas que piensan diferente a nosotros y vivimos en el mundo. Y esta es la vida real. Yo creo que para mí siempre fue eso. O sea, si yo me remito a los sueños que tuve de niños, a los sueños que pude haber tenido mis tíos, mi familia, la gente que estaba alrededor mío, cuando decían, es que usted va a ser predicador o usted va a ser... yo siento que estaba más en eso, en cómo desde donde yo estoy puedo reflejar a Dios. ¿Quién es Jesús? Sin necesidad de hablar, sin necesidad de nombrar necesariamente a Jesús, sino que la gente cuando termine se diga y te mire y diga, oye, usted tiene algo distinto, ¿no? Oiga, usted por qué es diferente, oiga, usted por qué se porta distinto, oiga, usted por qué puede salir sin necesidad de emborracharse. No quiere decir que no me haya emborrachado, porque tampoco voy a decir mentiras. He salido de fiestas. He probado la marranera. Sí, de todo. Pero también llega el punto en donde para mí eso no es vida. Y entonces, si hoy en día yo salgo a algún lado, la gente, pero usted, ¿cómo puede pasar la vida sin necesidad de tomar? Es que no me gusta. Pero ¿cómo lo hace? Porque pues hay algo más dentro de mí que es diferente y me ayuda a sentirme tranquilo sin necesidad. Ese tipo de vicios es para llenar vacíos. Y cuando Jesús o Dios llena ese vacío, tú ya no necesitas llenarlo con nada más. De acuerdo. Entonces, cuando yo estoy viviendo todo eso, yo siento que uno en la vida, de eso es como en Matrix, te dan las 2 pastillas, ¿no? Y tienes la capacidad de tomar una decisión. Esa película para mí, Los Hermanos Wachowski, para mí, en ese sentido, con esa película, Reveladores. yo creo que fue de las primeras películas que yo vi con mi papá, me acuerdo que esos 2 sentados, y cuando yo vi esa película, yo después me enteré que eso era una película súper cristiana. Yo no ¿Sí? tenía ni idea. Sí, que los hermanos Wachowski eran cristianos y no sé qué, pero yo no tenía ni idea y tiene un contexto Yo me estoy enterando, ¿no? tiene un contexto crístico impresionante que yo no tenía ni idea en el momento que yo la vi, pero digamos que trayéndolo a colación, el tema de tomar la decisión hacia dónde vas a ir. Y yo estuve en ese momento de mi vida, como te decía, con las amistades que tenía, que son seres que amo, mis mejores amigos y demás todavía, pero tenía que tomar una decisión. O me voy por acá o me voy por acá. De acuerdo. Y en esa confrontación, estando en crisis, estando en uno de los peores momentos de mi vida, porque era a nivel económico, a nivel familiar, emocional, todo. El país. El país, durmiendo, El mundo. durmiendo en el piso, en mi casa, en un apartamento del que acababa de llegar. Estaba en esa crisis, tenía que tomar una decisión. Y la vida es de decisiones, eso sí, yo siempre lo he tenido claro. Si yo me voy por este lado y me dejo llevar por las mujeres, el trago, el ¿cómo me proyecto a 10 años? Uno de los ejercicios para mí siempre ha sido proyectarme al futuro. De acuerdo. Y en ese momento que va a tomar esa decisión, llega como muchos recuerdos a mi vida de todo lo que yo quería hacer, de todo lo que yo quería soñar. Y para mí siempre, mi sueño más que cualquier otra cosa es inspirar.
O sea, para mí es inspirar, no era el tener el carro de lujo, el ex, nada, sino era cómo inspiras a los demás. Y dije, ¿cómo inspiro si tengo una hija y yo me comporto como no quisiera que se comportara una pareja para mi hija o cómo se comportara mi hija? Entonces ahí tomo la decisión y es cuando hago esa oración y le digo a Dios, Dios, acércame a las personas correctas. O sea, acércame a las personas que me van a llevar a otro nivel y no que me van a hundir, porque pues en la vida tenemos los dos polos. Andrés, yo siento que fue hacer esa oración, como decirle eso a Dios, y lo que te digo, mi círculo empieza a cambiar mucho. O sea, alrededor mío empieza a cambiar muchísimo las personas, la gente. Yo salgo, ¿qué me pasó contigo? Yo salgo y como que empiezo a hablar, porque yo sabía que pues tenías una conexión con Dios, pero no sabía que era tan especial. El día que nos encontramos en el matrimonio, ¿qué pasaba? Sí. Yo decía, pero yo necesitaba esto en mi vida. Por eso te digo que tienes algo especial que hace que la gente conecte. Y alrededor me empezó a pasar muchísimo eso. Lo que te contaba ahora. Tengo un amigo muy cercano que era un amigo de fiesta. De rumba, o sea, tú ves el cambio de él. Hoy en día él estuvo en el desafío y él se volvió como un hermano para mí. Y era un amigo que de fiesta, rumba, eso para todo lado. Y de un momento a otro tuvo un cambio tan impresionante. Y un día me dice Andrés, me presta su apartamento. Ni siquiera me presta su apartamento, sino mañana voy a estar en su apartamento a las 6 de la tarde que tengo una reunión. Y yo como, bienvenida. Y yo pues... Tu apartamento también se convirtió en un lugar muy especial, ¿no? Sí, exactamente. Cuenta. Así llega eso a mi vida. O sea, como que yo pues, bueno, hágale. Cuando llega, entonces empiezo a ver llegar a gente como del medio, gente cercana que yo conocía, como influenciadores, modelos, actrices. Y yo sentados en la sala de mi apartamento. Esto está raro, ¿esto qué es? No proyecto. ¿Esto qué es? Entonces le digo yo a Camilo, digo, venga, pero pues, ¿esto qué es? Y me dijo, no, quédate y hablamos un rato. Entonces empiezan a hablar de Dios. O sea, yo como en esa necesidad de diciéndole a Dios, necesito conectarme con gente que esté apegada a ti, que me lleve a algo diferente. Y de pronto, ¡pum!, estoy en mi casa. Y ese día, mira que ese día pasó algo curioso también, porque ese día yo estaba con unas modelos. Estaba con unas modelos trabajando antes de eso. Y entonces cuando nos sentamos ahí en la sala y se sientan todas las personas como que apenas estamos en el tema, ponen un letrero como en una pantalla y no me acuerdo exactamente qué letrero era, pero algo que decía como ¿dónde está tu fe en Dios? Algo así, era una frase por el estilo. Y una de las modelos que estaba ahí, que estaba conmigo, me dice, anoche tuve, o sea, no pude dormir pensando en esa frase, sin saber que hoy la iba a ver. Y yo le dije, no debe ser coincidencia. O sea, le dije, para mí esto es extraño, toda la gente que está acá, todos hablando de Dios, que tú, que eres mi amiga hace tanto tiempo, me estés diciendo esto que estás viendo allá. Le dije, esto no es normal. Dije, estas son las diosidencias. Algo está pasando, yo se lo pido a Dios y siento que estamos llegando en el momento en donde es. Y desde ahí nace algo en mi casa que yo le puse un nombre, porque me acuerdo que mi ex estaba ese día también, pues, estábamos haciendo fotos y salió y me dijo algo así como, ¿y qué? ¿Ahora tienes un grupo religioso en tu casa? Entonces yo le dije, no, para mí es un lugar seguro. Es un lugar seguro. Y se volvió eso, se volvió un safe place, porque tengo una amiga demasiado gringa, entonces lo puso en inglés, pero se volvió un safe place. Y sabes que se volvió un grupo de amigos que somos capaces de reunirnos para hablar, no religiosamente, sino hablar de Dios, para convertirnos en un apoyo. Y siento que eso era lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y mira que cuando yo tomo eso, no sé cómo, pero todo en mi vida alrededor empieza a fluir otra vez. El trabajo. Y ya no los mismos trabajos, ¿no? Ya no, pues era mi miedo. ¿Sí me entiendes? Que yo decía, ay, pero si yo dejo esto, ¿qué es plata? Yo ahora qué voy a trabajar y yo de ¿Qué esto, voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Claro, me toca ir a pedirle trabajo a mi tío a la iglesia. Me va a tocar volver a buscarla. Ahora sí volverme pastor, no sé qué voy a hacer de mi vida. Pero dije que, y André, fue increíble como de pronto otra vez, como que las cosas empiezan a fluir. Los clientes, el trabajo empiezan a fluir, me llaman para hacer campaña con Falcao, o sea. Cuéntame de eso, porque ha sido lindo ver también cómo Dios te muestra a otros referentes que aman a Dios.
Y es que yo decía, es que Y Dios te que- conecta por todo lado, Y que impresionante. rompe también todas esas creencias que tenías de niño de, no, pues Dios no combina con mis sueños. Ahí entendí las palabras de la conferencia que te decía De Dante. de Dante, que descubrí que realmente sí estamos en la vida para hacer luz Y sal de y la sal tierra. de la tierra. Amo. Descubrí que estamos para eso. O sea, ahí entendí que lo único que yo necesitaba era darle una oportunidad a Dios de hacer cosas en mi vida. Yo no soy el más religioso, yo no soy el más, ¿cómo decirlo? No me sé todos los versículos de la Biblia, no sé, no tengo 10.000 cosas pero siento que tengo una conexión con Dios que para mí es mi conexión con Dios. Siento que yo hablo con Dios de la forma en que yo le tengo que hablar y de verdad, hoy en día siento que Dios me escucha. Y a veces tengo tantas confrontaciones que a veces miro y digo, usted no me está escuchando en serio, porque siento que como que hay cosas de mi vida que yo pregunto y digo, pero ¿por qué no tengo una respuesta? Como que yo quisiera vivir ese Dios del Antiguo Testamento, el que muchos hablan cuando, ¿qué hablo? ¿Cómo dices? Yo decía, pero Dios, pues usted debería hablarme de esa forma. Dijo mi hija, Dios no me ha hablado porque a mí nunca se me ha incendiado un árbol. Amo la inocencia de los niños, pero realmente eso es lo que yo a veces le pido a Dios también. Que yo a veces como que uno quisiera algo más, pero entonces Dios te responde de otras formas que uno no se imagina y empiezan a pasar de esas formas. Empiezan las amistades diferentes, todo el mundo alrededor mío. Es que fue como un cambio de círculo, muy todo el mundo alrededor hablaba de Dios. Sin sacarte de tu industria. Que Sí. eso me encanta de Dios y me encanta de este episodio porque creo que estamos dejando un mensaje muy lindo. Y es que hay mucha gente que vive con sus sueños debajo de la mesa porque cree que Dios jamás va a utilizar esos sueños, sin entender que fue Dios el que le entregó esos sueños y esos talentos. O sea, ¿qué tal Falca esperando jugar fútbol en un equipo cristiano? No Sí, sería no, es Falca, ¿sabes? No. Entonces, pero me encanta la forma en la que Dios te conecta, pero no te conecta con gente que te dice, ay, no, mire la fotografía, y no, sálgase, sino con gente que está ahí y que es luz ahí y que pueden permanecer ahí. No, y si tú ves el círculo, André, realmente es así, es gente que está metida, son modelos, muchas actrices, actores, todos que están metidos en el medio, que tienen la necesidad de Dios, porque yo lo que te digo, yo no me siento religioso, no me siento, pero me siento con una necesidad de Dios. Para mí es Todos una los seres necesidad, humanos. sino que hay gente que lo vive diferente, o sea, es como esa gente que de verdad dice, oye, yo no puedo tomar una decisión si no, Dios no va conmigo, yo no puedo hacer esto si Dios no va conmigo, no puedo, Dios va conmigo, Dios va conmigo, y yo lo empecé a descubrir porque entonces mi trabajo empezó a transformarse en que empezaron a pasar cosas diferentes en mi vida, pues sí, yo quiero inspirar a la gente. Andrés, yo empezaba a hacer sesiones de fotos y las modelos llegaban y de pronto terminábamos las fotos y nos sentábamos a hablar con un vino y cuando yo las veía estaba llorando y me empezaban a contar sus problemas. Y yo decía, esto nunca me había pasado. Y salía tu corazón de pastor. Y salía mi corazón de ese pastor que tengo allá, así acá. No, es de esa persona que, lo que te digo, a mí no me gusta que la gente se sienta atacada con el tema de Dios, como... Sí. Y más en un medio, con un círculo como en el que vivimos. Pero sí me encanta que la gente sepa que yo creo en Dios. O sea, me encanta. Si tú ves mis redes sociales se transformaron mucho en... Tengo cero miedo de decirle a la gente, yo creo en Dios. O sea, yo no me muevo si no es por Dios. Hay cosas en mi vida que si no me inspira a Dios no quiero hacer. Y esa mismo que empezó a hacer, me di cuenta de cuando alrededor la gente, las modelos, iban, se sentaban, de verdad lloraban y me empezaban a contar las historias. Porque eran niñas que yo veía afuera, pues tú las ves empoderadas, o sea, todo el mundo entra a sus redes y las ve y dice, no, pues estas mujeres por el mundo triunfando, mejor dicho, y cuando ya tú entras a lo más, digamos que íntimo de la humanidad, empiezas a descubrir que todo el mundo tiene unas crisis y unos problemas que no le cuentan a todo el mundo, pero por algún motivo empezaban a contármelos a mí, empezaban a llorar, empezaban a decirme, me siento mal, y ahí descubrí que puedo ser luz, si la gente ve eso, puedo ser esa luz y esa sal en medio de un trabajo en donde pareciera que no, porque todo el mundo a través de ese círculo sufre muchísimos problemas y muchas crisis. Y yo no soy ni psicólogo, no soy teólogo, no soy nada, pero sé que
si alguien viene a pedirme un consejo, voy a tratar de darte el mejor consejo que te pueda dar. Claro. Voy a tratar de decirte lo que nace de mi corazón, pero tratando de llevarte a que tomes una buena decisión. Totalmente. Las redes nos hacen pensar que todo el mundo la pasa bien. Y sí, hay gente que la está pasando mejor que tú, pero también hay gente que no la está pasando tan bien como tú. Andrés, gracias por este episodio, por contarnos tantas cosas y por demostrarnos a través de tu vida que Dios es el más grande patrocinador de sueños. Gracias, André, gracias a ti. Que muchas veces son esas creencias que vienen desde niños las que nos limitan, las que nos hacen distorsionar nuestra imagen sobre Dios y sobre el futuro que Él tiene para nosotros. Pero quiero pedirte que le entregues un mensaje a esas personas que hoy están luchando con eso, que hoy dicen, pero yo sueño esto, pero no, pero será que sí, que tienen el peso de un llamado que antes pues la gente creía que un llamado era solamente ser pastor. Y que definitivamente tu llamado está en tu historia de vida y en los dones y talentos que Dios te dio. Es eso. Entonces, regálanos por favor ese mensaje que solamente tú nos puedes entregar. No, yo le diría a las personas y sobre todo a los jóvenes que están empezando hoy en día, Dios no está en un cajoncito ni está en una iglesia como tal. Dios está para todo el mundo. Y no podemos nosotros, como personas que creemos en Dios, cerrar a Dios a algo tan minúsculo cuando Él es algo tan grande. Así que desde donde tú estés, desde la profesión que tengas, desde el lugar en donde quieras, Dios siempre va a estar para respaldarte. No tengas miedo, porque a veces el mayor problema para lograr los sueños son los miedos, son los temores. Y más cuando vienes de un lugar en donde solo te han educado en que tienes que llevar el mensaje de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de Dios, pero es que el mensaje de Dios transporta y rompe barreras por donde queramos. Así que lo más importante es de verdad no dejar de soñar, pero no dejes de soñar en Dios, porque Él es el que al final guía tu camino. O sea, creemos que no, creemos que nosotros tenemos o debemos tomar las decisiones y resulta que a veces esas decisiones guiadas por Dios son mucho mejores. Siempre. Sí, eso es. Y aquí estamos hoy por eso, por las decisiones que Dios nos ha permitido tomar. Ay, gracias. Gracias, Andresito. Gracias, mi André. Dios te bendiga un montón por todo.